Gloria a Dios. Señor, les bendiga a todos en esta ¿cuántos alaban el nombre de Dios? Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4. Cuando lo tengamos, aceptamos con amén. ¿Sí lo tenemos? Bueno, yo leo el verso 2, ustedes el 3 y luego nos unimos en el 4. Vamos a hacerlo como hemos sido instruidos por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Juntos, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Vamos a orar. Padre Dios de la gloria, Señor, en esta mañana te pedimos, Dios, dentro de tu misericordia, Padre, tu piedad, Señor, de tu amor, que nos permita, Señor, la revelación de tu Espíritu Santo, Dios. La sabiduría, Padre, que produce, Señor, salvación y verdad a través de tu presencia, Señor. Yo reconozco, Señor, que la palabra le pertenece a usted. Por tanto, Señor, también el discernimiento es suyo. Suya es la palabra, Padre, y suya es la revelación. Solamente, Señor, yo soy un instrumento que usted utiliza como cualquier otro que podría utilizar. Soy, Padre, el polvo de sus pies. La gloria, Señor, total y plena es para Cristo. Gracias te damos, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer. Gloria a Dios. Bueno, hoy la palabra que Dios me da para el día de hoy es un poquito fuerte para algunos, quizás. Para mí es impactante, porque la palabra, cuando Jesús dice que nos limpia, es porque produce incomodidad en nuestro ser, nos confronta, nos alinea, ¿verdad? Nos rompe nuestro estilo de vida. Y a nadie le gusta que nos digan cómo es que tenemos que vivir. Todo el mundo tiene su forma muy particular de ser y de moverse en las cosas de esta tierra. Y no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros tenemos la disposición de que Dios sea quien hable en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, la palabra comienza a confrontarnos, nos comienza a limpiar. Hace unos días hablaba yo con mi esposa de que ella platicaba de que muchas veces yo hablaba acerca de mi vida, ¿verdad? Porque no nos gusta hablar de nadie más que de nuestras propias vivencias. Y me decía, ¿y tú cómo regresaste a los caminos de Dios cuando andabas perdido? Y pues yo le comentaba a ella, la verdad, yo me cansé de pecarle. Yo llegué a un momento que yo ya tenía un hastío de vivir destruyendo, de vivir lastimando, de vivir lleno de mentiras, de vivir dañando mi hogar. Y ella me dice, sí, eso fue lo que yo noté cuando tú regresaste a la cosa de Dios. Tú reconociste que ya era el tiempo de volver a comenzar. Pero hay gente, me dice, que regresan a los caminos de Dios porque los descubrieron en pecado, no porque hayan llegado por su propio pie, sino que los sorprendieron y entonces, por no perderlo todo, regresaron a los caminos de Dios. Si es válido,
Pero es más poderoso cuando voluntariamente tú te dejas derrotar delante de Cristo y no porque fuiste sorprendido. Y la verdad me dejó con la boca abierta, porque yo reconocí una gran verdad. Yo dije, sí es cierto, no es lo mismo venir cansado del camino que ser sorprendido en el pecado y por causa de eso tener que alinearse para no ser escarnio o para no perderlo todo. Esto que yo estoy compartiendo ahorita viene a coalición porque anoche Dios me hablaba de mi vida, me hablaba de mi corazón. Yo oraba a Dios para que Dios me diera la palabra correcta para hoy. Y a mí me impacta cuando Dios toma mi vida, me pone de ejemplo, me pega, me golpea. Porque hay situaciones que no quisiéramos vivir. Al menos yo ya no quisiera vivirlas. Y entonces Dios me lleva como una película. Yo comienzo a tener un sueño donde el protagonista soy yo. Y la verdad que no nos gusta ser protagonistas en películas de terror. Y para mí fue una película de terror porque yo en el sueño me veía como cuando yo regresaba a mis primeros tiempos, donde vivimos mucha necesidad y pasamos épocas tan difíciles que yo la verdad le tengo una gran admiración a mi esposa, la hermana Dalina, porque yo digo, ¿cómo es que soportó hambre, soportó que le lastimaran su corazón, burlas, engaños, desvelos, enfermedades, pobreza, mentiras? La lastimé mucho. Y lo que yo no quería ver, yo lo estaba viendo. Como un espectador, yo me veía a mí mismo, cómo se volvía a repetir toda la misma historia. Todo lo que yo la arrollé, hasta el día de hoy me sigue pesando. Me duele porque ella es una gran mujer, una mujer de fe, una mujer que no se merecía. Ella no se ganó el trato que le di. Ella salió de su casa donde había mucha pobreza, pensando que su estilo de vida iba a cambiar. Ella tenía la gran ilusión de llevar una mejor vida. Pero se contó conmigo y le fue peor que al principio. Y yo comencé a ver cómo esa película Dios me la empezaba a pasar y yo con lágrimas en los ojos, yo veía todo con detalles y me destrozaba el corazón. Pero luego en el sueño hubo un detalle que me cambió toda la estructura del mensaje. Yo comencé a ver que empezamos a pasar un tiempo de refrigerio, donde empezó a venir bendición, vino prosperidad. Yo adquirí un trabajo, una posición y me empezó a ir bien. En el sueño yo veía así y mis finanzas eran bendecidas por Dios, pero yo noté algo que no he practicado ni lo quiero hacer, pero era parte del mensaje. Yo en el sueño veía cómo yo seguía siendo arrogante, cómo era yo pesado, indiferente, soberbio. La tenía yo, en el sueño yo veía cómo la tenía yo restringida, donde la tenía yo, la lastimaba y yo era peor que al principio, pero ahora con dinero.
y yo me paseaba en el carro y teníamos otra casa muy bonita, en el sueño la tenía yo, pero que ahí la tenía yo como que solamente era para mí todo eso. Y yo observaba todo eso y de pronto cuando yo me fui a trabajar en el sueño, yo veía que yo regresaba, fue un sueño bastante largo. Yo regresaba a casa y yo ya no la encontraba en casa. Y yo veía la casa vacía. Y yo entraba al cuarto y donde estaba el ropero ya no estaba su ropa, no estaban sus zapatos, no estaban sus papeles. Y yo le dije, ¿qué pasó? En el sueño le dije, ¿qué pasó? Y cuando de pronto venía a la casa, venía su hermana, una que se llama Yenuel, venía y me decía, nomás te vengo a decir que Nalina se fue. Y yo me ponía a llorar, ¿cómo que se fue? Yo sí, se fue, se cansó. Se cansó porque ella estuvo en todo tu proceso. Estuvo en todo tu sufrimiento, estuvo en toda te sufrió hambre, te sufrió infidelidad, te sufrió enfermedad, te sufrió desprecios. Y cuando te empezó a ir bien, le negaste disfrutar de la victoria que Dios te daba y le seguiste tratando igual y se cansó y se fue. Y entonces yo iba al rancho, en el sueño yo iba al rancho, llegaba y yo le rogaba al Señor, Nalina, regresa, voy a cambiar, toda la casa es tuya, el carro es tuyo, lo que ganamos es tuyo, te toca disfrutarlo. Y yo decía, no, ya no regreso, me cansé, estuve esperando mucho tiempo y mi corazón se secó, ya no quiero más. Yo lloraba en el sueño, no puede ser eso. Le digo, la iglesia se va a venir abajo, no importa la iglesia. Tengo que pensar en mí, ya estoy cansada de vivir con un gran vacío en mi corazón. Y yo lloraba amargamente porque no la podía yo convencer. Y me desperté llorando. Y mi corazón latía fuertemente. Yo dije, Señor, yo no quiero vivir eso. Yo no quiero vivir. ¿Por qué habla acerca de la palabra de los procesos? Y del sueño que estoy contando, dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabes qué pasó en el sueño? Que la obra de la paciencia en el corazón de la hermana Lina quedó incompleta. No estaba completa. ¿Sabes por qué? Porque se cansó de esperar. Y entonces Dios en el sueño me hizo ver, sentir, comprender que las personas que nos acompañan en el tiempo del proceso deben de ser recompensadas en el tiempo de la victoria. Y eso me cae a mí en el 20. A lo mejor quizás tú digas, fue el sueño del hermano Sotero. Dios le habla a él. Espero que también te hable a ti, porque para mí es un foco rojo, ¿verdad? Porque yo no paraba de llorar, ver cómo en el sueño ella pasó tantas cosas dificultosas conmigo, y ahora que ya está la bendición y que nos está yendo bien, tenga yo el descaro y el cinismo de no compartirle lo que merecidamente ella se ha ganado a base de sufrimiento. Nosotros pasamos procesos, hermanos, nosotros sufrimos, pasamos enfermedades.
Pero a veces, hermano, en esas necesidades y en ese sufrimiento que nosotros pasamos, no nos damos cuenta que hay gente que comparte nuestro dolor. Hay gente que está con nosotros. Hay gente que es nuestro compañero de angustia. A lo mejor tú no lo sabes, que a lo mejor alguien con el que, sin saberlo tú, comparte tu prueba, ha estado orando e intercediendo por ti y tú no lo sabes. Y lo más dice que no simplemente no lo sabes, sí que no te interesa. Y me venía a la mente un relato que hace mucho tiempo leí, donde una señora había procurado darle estudios a su hijo y ella se dedicaba a lavar ropa y ella se esforzaba a través de su trabajo por darle zapatitos, ropa, una escuela, la metió en una escuela particular con todos sus sacrificios. El muchacho se recibió, se volvió ingeniero y ella siempre andaba con sus ropitas diluidas, pobres, sus zapatos desgastados. Y el día de la inauguración ella estaba atrás de un árbol mirando la celebración de que su hijo se graduaba, y él la buscaba entre la multitud y no la veía, y a lo lejos vio que alguien se escondía detrás de un árbol y reconoció que era su madre. Y él se bajó del atrio, corrió hacia el árbol y la jaló y le dijo: ven mamá, ven, porque tú eres parte también de este proceso. Y él dijo: no, mijo, mira, tus compañeros están bien vestidos, ellos son de otra clase, ¿cómo me vas a llamar? No, mamá, yo me siento muy orgulloso de ti, tú fuiste parte de eso, tú sufriste, tú pasaste hambre, y yo hoy soy ingeniero porque tú te apretaste el estómago y pusiste muchas cosas de parte tuya y no te importó sufrirla por causa de que yo tuviera un título ahora. Y la subió al atrio y tomó el micrófono y dijo: esta es mi madre, la que pasó hambre, pasó pobreza, pasó enfermedades, y atrás de una batalla se dedicó a ganarse la vida para poderme dar una escuela, un estudio. Esta es la mujer de mi proceso, es con la que hoy yo comparto la victoria, y este título no es mío, este título es de mi madre. Cuando nadie creyó en mí, cuando todo el mundo me descartaba y no me tenía confianza de que yo llegara a hacer una carrera, ella sí creyó en mí. Y esto me estremece, hermano, porque a veces nosotros solamente sabemos hablar de nuestro proceso, de las cosas que pasamos, de lo difícil que la vida nos trata, pero nos olvidamos de aquellos que cierran fila con nosotros y caminan mano a mano con nosotros y están en la buena y en las malas. Pero cuando ya tocamos la victoria, nos olvidamos de esa gente. Nos olvidamos de aquel que realmente nos ama y que compartió la pena con nosotros. Y Dios me llevaba a un punto donde, de la hora que yo le estoy hablando, era como las 4 de la mañana, cuando Dios empezó a hablar a mi vida. Yo ya no pude dormir, yo desde las 4 de la mañana estoy despierto. A las 5 estaba yo barriendo, trapeando, y Dios hablando en mi corazón. Me vine al altar, me dieron las 6, y Dios hablándome, y yo digo: Señor, yo no quiero que mi mujer se vaya por causa de que yo no le he sabido recompensar, Señor. Yo no sé si es un sueño profético, si usted es un foco de advertencia, si es el mensaje para el pueblo. Yo no sé, Señor, pero yo creo que mi esposa es digna de compartir conmigo mis victorias. Y me llevaba Dios
al libro de Lucas 5. El libro de Lucas 5 dice la palabra de Dios que Jesús lo estaba metiendo en un proceso de fe. Cuando lo mandó llamar, voy a leer del verso 1. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Estaba probando la fe de Pedro. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y haciéndolo echó, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús estaba metiendo en un tiempo de fe a Pedro. Le estaba haciendo un llamado. Le estaba diciendo que tendría que él comenzar a caminar obedeciendo su palabra. Y cuando Pedro dijo: Señor, estoy cansado, no puedo más, venimos del mar adentro y no hemos pescado nada, Dios, pero por cuanto tú no me has dicho que yo suelte, yo por tu palabra lo voy a hacer. Pedro estaba siendo probado, estaba en el horno de fuego, en dos pensamientos, y él decidió seguir a Cristo. Estaba pasando la prueba, estaba él siendo procesado en su fe. Y cuando él obedece y hacen esa gran pesca milagrosa, ¿sabe qué sucede? Que en el proceso de fe, él no lo puede hacer solo. No lo puede hacer solo. Y llama, dice, a unos compañeros que estaban cerca. Les pidió ayuda para que esa pesca milagrosa fuera real y estuviera estampada en la Escritura. Fueron necesarias las intervenciones de otras manos. Pedro tuvo que reconocer que su proceso de fe tenía que ser aplicada conjuntamente con manos extrañas, capaces de llevarlo al siguiente nivel. Ese es el nivel que yo te estoy hablando esta mañana. Hay cosas que tú las tienes que llevar, pero no las puedes llevar solo. Necesitas unas manos que te ayuden, que te acompañen, que te inspiren, que te ayuden a jalar la bendición. Manos que extiendan sobre la red para poder jalar la pesca milagrosa. Y esas manos que estuvieron dentro del proceso, jalando, sufriendo, que las barcas se hundían y que el mar les impedía poder sacar esos pescados. No fue fácil, no fue nomás meter la mano y jalar, fue una lucha constante, hermano, que se hizo entre Pedro y las manos que estuvieron dispuestos a apoyar. Y al final dice la palabra que se repartieron entre las dos barcas. Esas pescas milagrosas quedaron llenas, las dos barcas compartió la bendición. Aquí estuve yo tirado. Y Dios me hablaba y me decía: así como Pedro tuvo que compartir con las manos con las que jalaron las redes,
tú también tienes que compartir la bendición con la mujer de tus procesos. Con la mujer que sufrió contigo, la que lloró lo que padeció, también merece ser recompensada juntamente contigo. Las risas que te lleguen por causa de la bendición, también su boca se tiene que llenar de risa. Yo quería en ese momento que alguien llegara, que tocara la puerta y me pusiera la mano en la espalda. Yo necesitaba ser ministrado, porque yo estaba quebrado. Digo, Señor, este mensaje que tú me estás dando me está haciendo pedazos mi corazón y está reestructurando mi sentido común. Digo, Dios, a lo mejor quizás está haciendo las cosas incorrectamente, no lo sé, Dios, pero tu palabra dice que tú me hablas a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios no solamente recompensa al que habitualmente Él mete en el horno, sino también recompensa al que acompaña en el parte del proceso. El que está contigo en el dolor, en la angustia, en la tristeza, también Dios la recompensa. Dios es Dios de procesos. Dios te mete en el horno y te comienza a moldear, te desbarata y te vuelve a hacer, pero también salpica al que está al lado tuyo, porque el que está al lado tuyo también sufre las consecuencias. Mi proceso, hermano, salpicó a mis hijos, así como mis pecados también lo hicieron. Mi pecado salpicó a mi mujer, a mi hogar, a mi estructura matrimonial. Y cuando Dios me dio la oportunidad de volver a restablecerme, también compartí el horno con mi mujer. Mis hijos también tuvieron que sufrir por causa de que tenía que empezar otra vez de nuevo, volver a reintegrar los pensamientos de Cristo en mi persona. Y Dios recompensa a los que son fieles hasta el final del proceso, hermano. Porque hay quienes abandonan el proceso. Hay quienes ya no quieren continuar adelante y dicen, Señor, ya no puedo más. Ya, ¿hasta dónde me voy a detener? Quiero regresarme. Ya no puedo más, Señor. Si tú no terminas ahora, yo te digo que yo voy a abandonar esto. Pero Dios te dice, esfuérzate, no te vayas. Casi estás en la victoria. Solamente un paso más. Y cuando yo me decía, Señor, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede cuando ya las fuerzas están menguando? Digo, Señor, porque ahí en el sueño yo veía que Analina ya no podía más y terminó retirándose. Dije, Señor, ¿qué sucede en ese momento? Y me llevó al libro de Juan. Abrí la Biblia. Dije, Señor, háblame a través de tu palabra. Y me llevó al Evangelio de Juan, capítulo 19. Dios me hablaba a mi corazón, a mi entendimiento. Y mis ojos se posaron en el versículo 26. Es 19, 26. Pero el Evangelio de Juan 19, 26 dice la palabra: cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Y yo le dije: Señor, yo no entiendo. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida, mi corazón me comenzó a decir: esos dos personajes, me decía el Espíritu Santo, fueron los únicos que estuvieron hasta el final conmigo. Mi madre y Juan no se despegaron, todos los demás discípulos salieron huyendo. Pero Juan estuvo fiel hasta el final y mi madre estuvo fiel hasta
que entregué mi espíritu. Y esa mujer fue la mujer de mi proceso, me dijo el Espíritu Santo. Fue en la que yo fui procesado como hombre, fui perseguido, fui calumniado, y ella vivió todo, mi viacrucis, vivió mi pasión y sufrió, y ella estuvo conmigo hasta el último momento en que decidí entregar el Espíritu. Ahí estuvo esa mujer. Por eso yo la premié y dije: no te voy a dejar sola, mujer. Juan, hazte cargo de mi madre. Dije: Señor, y Juan, me dijo el Espíritu Santo: Juan fue el único de los 12 discípulos que no murió ejecutado. Murió en su vejez. Yo no permití que el cuchillo acabara con la vida de Juan. Y Juan siempre estuvo recostado en mi pecho. Juan me siguió en la cárcel, me acompañaba, me hablaba, estuvo pegado a la piedra de la cruz, arriesgando que también se lo llevaran. Juan no se despegó ni un instante, fue fiel hasta el final, y dije: no va a morir por cuchillo, morirá por vejez. Porque fue mi discípulo de mi proceso. Lo premió a Dios. Dios premia, Señor. El Señor a los que procesan, pero a los que te acompañan en el proceso también. Debemos de aprender a valorar a aquellos que han sido parte de lo que actualmente somos. No tenemos una posición por casualidad. Hubo alguien que estuvo al lado de nosotros apoyándonos desde el principio y hasta el final. Si tuviste una carrera y un título, no fue causa de la suerte. Hubo una persona que estuvo preocupado por ti, 2 personas que te acompañaron hasta el final. Cuando mi hija Paloma tenía 3 años y babeaba, no hablaba, no podía parar, si tenía un hueco en la cabeza, no se le cerraba, el doctor Norberto Luna le hizo un encefalograma y nos dijo: su hija no va a caminar, no va a hablar. Su hija nació con un problema, tuvo sufrimiento en el embarazo y tuvo muerte cerebral, nació muerta. No prometo que ella se recupere. Y Marita y yo lloramos eso, casi no lo contamos. Pero nosotros le creímos a Dios. Por eso yo tengo tanta fe en los milagros. Porque tenemos una hija que es vaso de profecía, sabe leer, sabe hablar, camina, danza en el Espíritu, es sierva de Dios. Cuando los pronósticos eran contrarios, Dios me dijo: mis pronósticos son diferentes. Aprende a creerme, me dijo Dios, y espera en mi palabra. Tienes que entender que yo soy un Dios de proceso. Te voy a procesar, pero al final te voy a dar la victoria. Y también me dijo: los procesos duelen, Eduardo. Los procesos son angustiosos. Pero créeme, yo me levanto como poderoso gigante, dice el Señor. No te abandonaré, no te dejaré, te acompañaré, caminaré contigo. Y verás mi gloria, me dijo, y yo le creo. Y cuando Dios me mostró ese sueño, yo le dije: Señor, yo no quiero pasar por eso.
quiero que usted haga un vínculo de pacto conmigo para que yo comparta con esa mujer de mi proceso. Ahora, mis victorias. Yo no sé cuál sea tu proceso, ni por lo que estés pasando, ni lo que te angustie. Y a lo mejor ya quieras renunciar. Pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús, no renuncies. Sé fuerte, sé valiente, porque Dios recompensa a los que se mantienen firmes hasta el final. Ten fe. Estuvo bastante fuerte la revelación que recibí anoche. Yo lo tomo todo para mi vida, pero yo te comparto aquí que tomes parte, que tú le permitas al Espíritu Santo que te confronte, que te limpie, que te estructure. Si no lo has pasado, para que no lo pases, porque la palabra dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Ponte sobre tus pies y vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo. A Él es toda gloria,